Bueno, pues muy buenos días. Vamos a empezar un encuentro que es algo, yo creo que insólito, que tenía muchísimas ganas de hacer. Y bueno, primero agradecer también a Guillermo de Oliveira por permitir este encuentro, porque es algo que yo creo que empezó en un encuentro ya en Alicante, cuando yo le lancé a Enrique unas preguntas sobre una obra insólita que a día de hoy parece ser quizá la primera película interactiva europea dirigida por Enrique Urbizu y realizada en Almería, en tabernas y en varias localizaciones que todos hemos visto, que todos conocemos. Pero lo fuerte es que estamos hablando no solo como la primera quizá película interactiva a nivel europeo, sino estamos hablando de que además es un western y que además ha supuesto un antes y un después en lo que va a venir y en lo que vino y en lo que podría pasar a lo mejor quizás en el futuro del cine. Bueno, Enrique lo conocéis todos, es uno de los, yo creo que, vamos, referente de los mejores directores que tenemos aquí en nuestro país. Lo es. No solo por los Goya, por los premios que tiene. Como visteis ayer, la película Libertad, la serie también Libertad del mismo título de Movistar, la serie también de Gigantes y evidentemente películas como La Caja 507, No habrá paz para los malvados. Y vamos primero a remontarnos a lo que es la obra, que es conocida como Los Justicieros, pero en el extranjero, y también hay gente que la conoce como los hermanos Thornton o The Thornton Brothers, que incluso a veces hay confusión, ¿no? Porque algunos dicen, no, el videojuego de los justicieros. Dicen, no, es el de los Thornton Brothers. No, es que es el mismo, ¿vale? Los títulos a veces, como pasa con las películas, cambian y en otros países o jugadores pues lo conocen como diferentes títulos. Pero para eso vamos a remontarnos a Enrique, no sé con cuántos años, con 20 y pocos, ¿no? Estamos hablando de 1991, vamos a ponernos en 91. 30, exactamente, ¿Sí? A punto de cumplir 30. A punto de cumplir Yo soy 30. del 62 y esto es verano del 92, el rodaje. Acabas de realizar una película que fue, bueno, un éxito en España, Sí. Bueno, que era Todo por la pasta, sí. que es una película que, bueno, causó sensación y recibiste un día una llamada, ¿no?, de un tal Antonio Gallardo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué te comentó? Yo vivía en Barcelona entonces, hacía pocos meses. Después de Todo por la pasta y de su estreno, me llamó Toni Gallardo, que era un empresario de juegos recreativos de Bilbao, el que no conocía, que tenía la empresa Pigmatic y que tenía cierta potencia, y junto con un amigo suyo, actor cómico, Mariano 185 y tal y cual, habían elaborado el proyecto de realizar una máquina interactiva para salones recreativos. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando, pero me decía Vaqueros, Western, Almería, y entonces prestaba atención. Y me bajé a Plaza Cataluña y efectivamente, cuando todavía había salas de recreativos, había una máquina americana, que era el modelo que Toni Gallardo quería de alguna manera copiar, importar, adaptar. Y me quedé un rato mirando, jugó por allí alguna persona y entendí, ¿no? La pantalla estaba como a 2 metros del arma, que era una pistola láser verde, un revólver, y disparabas a cierta distancia y demás, ¿no? No tenía tanto interface y sí que la acción se detenía para cargar balas y todo este rollo. Bueno, Toni Gallardo era de Bilbao, él tenía esta empresa, ¿no?, de recreativas, de máquinas accionadas por monedas, y fue a una feria en Las Vegas, evidentemente. Ya digamos, se quedó alucinado, ¿no? Habría que ponerse en 1990 a Toni Gallardo, al cual a día de hoy lo estamos en busca y captura, que ya contaremos un poco también la historia de él, porque se lo dejó, ¿no?, se retiró, ya lo contaremos un poco ahora más adelante, y vio este videojuego. ¿Qué videojuego fue? Mad Dog McCree. Mad Dog McCree es un western americano, Perro Loco McCree, que digamos es el germen o donde proviene un poco la idea de plantear pues un western, digamos un espagueti, un western europeo, aquí que es la idea, ¿no? Entonces tú llegaste a ver ese arcade, ¿no?, que como bien has dicho era más simple, mucho más sencillo, más dramático, ¿no? Vi lo justo para entender de lo que estábamos hablando.
porque luego la propuesta era, claro, aparte del paisaje y de la indumentaria y demás, era claramente el estilo de Spaghetti Western el que queríamos, el que quería Tony Gallardo, evidentemente, y el que nos era asequible, era el que podíamos hacer. Eso añadió sentido del humor, cosa que no tenía MacDog, me parece a mí. No tenía. Era mucho más un western más clásico, americano, serio, dramático. Y aquí llegamos a lo que un analfabeto de esto podía aportar, y más en este momento, a esta aventura, ¿no? Que era la puesta en escena, la organización y el ritmo interno de los planos, el encuadre. Tony trajo 2 steadies de ETV a 2 chavales, con lo cual podíamos hacer también movimientos, no así la pantalla de juego, que tenía que ser estática, pero por ejemplo, veis la entrada al salón y hasta que empiezan los tiros, que nos tenemos que quedar quietos, pues tenías un poco de interacción, hablabas con el barman. Organizar, encuadrar, planear movimientos, los ángulos, todo eso era mi aportación, aparte de entenderme con esta mezcla de especialistas verdaderos del poblado, algunos presentes, que luego hablaremos, y figurantes traídos de Almería con escasas posibilidades, algunos de ellos. Como veis, esto consistía en dar motor, acción, y yo estábamos numerados y iba gritando el número correspondiente al que tenía que desenfundar y o morir. Hay un detalle muy importante, ahora que muchos lo estéis preguntando, bueno, que claro, la calidad de imagen no es lo que era, pero es que aquí pasa una cosa importante. Claro, ¿vosotros en qué rodasteis? En digital, con las cámaras del momento profesional. Claro. No sé si decirte Betacam, mi viejo, Claro, ya no me acuerdo. Sí, la calidad... Negras. Sí, la calidad de imagen era buena en el momento, pero la gente que jugaba al arcade, se hicieron 2 arcades. Un arcade grande, de dimensiones considerables, y un arcade, una versión más reducida del arcade. ¿Qué sucedió? Que la calidad de imagen era buena, como una película, pero lo que estamos viendo es la conversión del videojuego para PC. ¿Vale? Ahora luego comentaremos, porque realmente Los Justicieros hay 2 versiones. La versión original, que es el arcade, y la versión que luego salió para PC cuando Dynamic Multimedia, que fue una de las grandes empresas, compañías españolas, adquirió a Pidmatic los derechos para comercializarla. Que, por ejemplo, tenéis aquí la copia que yo tengo, además, fue un éxito, fue un gran éxito, ya no solo el arcade, sino luego cuando salió en PC, porque a veces llevaban esta versión no solo un juego, sino 3 juegos adquiridos, algunos realizados, otros comprados por Dynamic Multimedia. Y claro, aquí al hacer la conversión, pues claro, ya la calidad de vídeo, pues evidentemente con la tecnología de la época era lo que había. Le añade encanto. Bueno, sí, muchos hemos conocido Los Justicieros así, ¿no? Sí. Mal, directamente. Que era... Como debe ser. ¿Cómo planteaste, bueno, has comentado un poco la puesta en escena, ¿no? de Los Justicieros? Aquí tienes, joder, Sí. se te está escapando vivo este. Claro, había una parte, digamos, que ya era de todo por la pasta, ¿no? O sea, un equipo, digamos, tuyo, ¿no? De compañeros, y otro que ya era de Almería, ya de taberna, especialistas. Parte mínima, ¿no? del equipo sí era de confianza. Luego Tony, por supuesto, producción y todo, cámaras y demás, sí llevó él. Y el eléctrico era de Madrid, que hizo la foto, con el que me entendí bien, porque venía del cine y bueno, sabíamos un poquito. Y poco más. Bueno, los actores han pasado un poco también dentro de, sobre todo los jugadores de videojuegos, un poco a ser míticos, el caso de Don Pepito, ¿no? O del enterrador. Este señor, ahí donde lo ves, Sí. es el autor de la letra de No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Don Pepito, el gigante del humor. Guardo la tarjeta con un sombrero cordobés. Yo creo que Decía sí, que lo tenía sí. todo normal y era muy presumido de su éxito con el sexo opuesto. Don Pepito, el gigante del humor. Hacía el rodaje bastante divertido este hombre. ¿Y fue algo que ya fue de Antonio Gallardo? ¿Fue una elección? Sí. Fue, Y Mariano 185 era cómico y también alguno de los contactos Drácula, el enterrador,
Hacía de Drácula en el 1, 2, 3 de Chicho Ibáñez Serrador en ocasiones. Es decir, hay ahí, yo creo, contactos entre los cómicos que conocía Mariano 1,85. Y ya fue un poco del casting, ¿no? Sí, O sea, sí. Pero vamos, yo encantado. Aquí están haciendo truco. Como veis, el original está rodado, pero luego hay una serie de muñecos repetidos que están rehechos, por así decirlo, de manera digital. Y esta era una de las pantallas en las que teníamos que evitar ver el cuerpo del muerto, para que el jugador no aprendiera el orden de la aparición y pudiera variar en cualquier momento. Y si se te queda el cadáver en cuadro, no puedes moverlo ya, ¿no? Este es otro set lleno de huecos, ventanas, también para que puedan ir apareciendo, desapareciendo y reapareciendo en distintos órdenes según el aleatorio. Mira, eso está bien. Ha estado bien, se ha caído bien ahí. Ahí estáis vosotros, ¿no? Por ahí. Bueno, aquí tenemos aquí que no lo hemos comentado, estamos también con varios especialistas, varios actores, vamos, de toda la tradición de un montón de películas rodadas en Almería. Yo creo que para muchos, luego cuando hago turno de preguntas, yo creo que quizás sea lo más insólito que hayáis hecho en la vida, ¿no? Dentro del género, dentro del rodaje del cine. Seguro que no. Fijo que no. No les hables de insólito porque… Hay más. O sea, creo que quizás sea ahí, a lo mejor película donde ha habido más muertos, ¿no? Un western. Vamos, todos los días matábamos más de 60 personas. Te juro. Hay una peli que a Charles Bronson tiene que meter las manos en el agua porque le queman las manos del revólver, ¿no? Pues… Claro, el modus operandi es lo que ha comentado, o sea, era… Sí, bueno, pantalla, numeración, acción principal, encuadre y a morir. Sí. Mira, hasta una mujer hemos matado. Bueno, una de las, lo que he visto de las aportaciones quizás… Estoy flipando, no había visto algunas de estas cosas en muchos años. Bueno, ahora comentaremos también que el tema de las escenas… Este es de Almería y tiene relación con Tabernas que se fue hace muchos años, el cómico. Don Pepito. ¿Sí? Bueno, eso bueno, ¿Recuerdas, Enrique, todas las localizaciones en general? O sea, Todas no, porque, mira, hicimos… el grueso era el Mini Hollywood. Luego hicimos Diligencia en una Rambla, hicimos Cóndor. Bastante, además, hacia las pantallas finales, creo que son. Y hicimos el poblado Leone. Volamos el puente de acceso. Este que acabamos de ver, que es de la peli Straight to Hell de Joel Cox, creo recordar, de Alex Cox. Creo recordar, el de donde hemos matado a la mujer. Y alguna otra cosa… Eso es, de Alex Cox. Bueno, luego ahí también no solo era, o la mayoría evidentemente era disparar y matar, o sea, matavaqueros. Sí, había esto. Claro, habían evidentemente… Estaba Liam Neeson. Y habían varias, digamos, pruebas, ¿no? Aparte de los minijuegos, que ahora comentaremos esa versión para PC, pero cuenta un poco esas ideas un poco para hacerlo quizás más interactivo, muchas más… Sí, bueno, en esto el especialista, ya te digo, eran otros, ¿no? Yo la responsabilidad sobre las características y las virtudes como juego y demás, soy profano absoluto, ya te comentaba el otro día, no soy nada, no sé nada de videojuegos, y menos de los de la actualidad. Yo sabía de vaqueros. ¿Qué me has preguntado? Sí, no, creo que… Sí. Había una serie de cosas que ya venían previstas y que luego aumentaron cuando vi la postproducción, con variaciones. Las pruebas de puntería, disparar a las botellas, acertar a la placa del sheriff, a la estrella en el suelo. Bueno, aquí tocar a la prostituta, quitarle el traje. No, aquí había que salvarla. Bueno, aquí había que matar también, ¿no? Y luego, a mí una de las cosas que más me gustaba y que echo de menos en lo poco que veo
Vamos, desde luego en el juego americano en absoluto era que había mucho espacio para la comedia. No solo ya en las pantallas en que te mataban, que se reían de ti directamente, sino, pues bueno, había escenas de Don Pepito. Vimos al enterrador. Aquí está, también. mírale, por tu mala puntería. Y entonces Don Pepito se prueba sombreros antes de que lleguen los malos. Había ciertas escenas con diálogo. Te permitía esas holguras que le dan un carácter muy desenfadado. Esto es la barbería, fíjate tú. Sí, para muchos jugadores, o sea, tanto Don Pepito como el enterrador, las frases han quedado incluso míticas. O sea, si veis, por ejemplo, en YouTube o en portales, hay una recopilación ya de citas de los justicieros y tanto de Don Pepito en gags como del enterrador la frase. Bueno, pensad, claro, cuando a uno le mataban, que era bastante habitual, el arcade era difícil, ¿eh? no era un juego fácil, te mataban con bastante asiduidad, era difícil pasar, al menos no. Ahora contaremos un poco también lo que valía, porque esto es otra historia dentro de los videojuegos importante. Era básicamente, claro, cuando te mataban salía el enterrador, con diferentes variaciones, ¿no? de muerte. Había una que a mí me encantaba, además yo claro, era muy doloroso, o sea, era una cámara subjetiva, tú desde el ataúd, ¿no? Que te hablaba a ti como te estaba enterrando el propio enterrador porque te acababan de matar, ¿no? Había una cosa muy curiosa que yo creo que... Sí, sí por ejemplo. Sí. Disparabas y se rompía el cristal. Sí. Pero eso es lo que cuentas, que creo que hay pequeños alicientes para mejorar esa interactividad que quizá pues otros videojuegos esto no era nada del todo habitual, sobre todo si partimos del referente que era Mad Dog McCree, era muchísimo más simple y se llevan realmente pues 1 o 2 años en cuanto a la producción y al estreno, digamos, del lanzamiento del arcade. El arcade no solo estuvo en España, estuvo también en Inglaterra, en Reino Unido, en Francia y a mí me consta que incluso también llegó algún arcade hasta Corea del Sur. O sea, hubo una en estas 2 versiones. Ahora, había una particularidad. Muchos que jugabais a los billares, a las recreativas, acordáis que, bueno, 25 pesetas, ¿no? De 5 duros. Era usual, ¿no? Que Son jóvenes, ¿eh? Pedir cambio y meterle a la máquina, ¿no? ¿Sabéis cuánto costaban los justicieros? 20 duros. O sea, estamos hablando que una partida de los justicieros era como 4 de un juego. O sea, esto era una superproducción dentro del videojuego, ¿no? Ahora contaremos un poco porque, claro, Tony Gallardo fue un éxito. O sea, con todo lo que ganó. Igual por eso no lo encontramos, vive en Miami. Bueno, no lo sabemos, pero claro, lo que hizo, que es que esto también es muy interesante, claro, esto también tiene que ver, es que es un caso insólito, porque junta también en la parte de cine toda esta nueva ola vasca, ¿no? Con Aller de la Iglesia, Enrique Urbizu, Juanma Bajulloa, Julio Medem, ¿no? Y pasó que, claro, que Tony quería seguir, o sea, a raíz del éxito de... Hubiera sido genial un juego de Julio Medem. Pues estaría... quizá o estuvo ahí, porque hay una cosa que estamos intentando conseguir y es, bueno, aparte de Tony Gallardo, es ese proyecto, ese macroproyecto de la propia Picmatic, porque no solo estaban los justicieros. Tony Gallardo llamó a Alex de la Iglesia y le encargó otro arcade, en este caso no un western, era una comedia policíaca que se llamaba Marbella Vice, Vicio en Marbella, que salió en las mismas condiciones, digamos, de los justicieros, en arcade, a 20 duros la partida, y esto además es el germen de lo que ha sido Torrente. Realmente podéis ver en YouTube lo que es el capturas, ¿no? del vídeo, del juego. Alex Angulo pues hacía de un personaje que era, digamos, Proto Torrente. Santiago Segura tiene un cameo, tiene una pequeña aparición, y esto seguía, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Antoni te contó todo un poco lo que quería hacer en ese momento? O sea, algo... ¿Y con Alex lo llegaste a hablar? ¿O fue algo cada uno, este para ti y este para ti, ¿no? Cada uno... No, para nada. Nuestro nivel de conciencia en el 92 era un poco superior al que tenemos ahora, ¿no? Y Alex me llamó para ver de qué demonios estábamos hablando, se lo conté y se fue a hacer su Marbella sin más. No hubo mayor contacto. Tony no era un hombre que compartiera los proyectos y menos con desconocidos,
No. Y luego, por otro lado, en el rodaje hubo inevitables fricciones también, ¿no? Ante algunas de las posibilidades, opciones que proponías, pero en general nos entendimos sin crisis. Esto fueron 2 semanas de rodaje difícil. Mira, ¿ves? Aquí está la tontería. Difíciles, intensas, físicamente duras, y el propio Gallardo creo que se fisuró una costilla porque para ahorrarse un doble se tiró él. La mano, ¿no? Sí. En la escena de la barbería, además. En la del cristal, sí. Y luego Alex creo que le pidió prestado el Mercedes para una escena y se lo tiró al mar también. Sí, con lo cual igual no llama más vascos por eso. Sí, se le zumbó el Mercedes durante el rodaje del videojuego. Bueno, un productor que al menos arriesgó su vida y su coche y su Mercedes para sacarlo. No, pero no era un hombre que compartiera, no, era un empresario tenía una mano derecha en todo lo tecnológico y en guión, y otra mano derecha que era Mariano para todo lo... Con Mariano, sin embargo, yo me entendía bien y la verdad es que como guionista y las ocurrencias y las rimas y todo eso le funcionan muy bien y creo que hacía un trabajo estupendo. Aquí está uno de los sombreros. Este es uno de los sombreros de los hermanos Thornton, sí. Original, o sea, sí. que ha sido muy bonito, ¿no? Ya atrezo ya un poco. Hombre, yo conservo uno que me traje, precioso también, impecable en casa. Aquí no nos dio tiempo a hacer amigos, pero nos dio tiempo para volver a los 3 meses y ya establecer una relación que, a pesar de no vernos en tantos años, se ha mantenido con la misma calidez, ¿no? Y esto fue el germen para algunos de otras cosas. Como siempre, todos los proyectos pueden significar una cosa para unos y para otros, ¿no? Yo a los primeros días me di cuenta de una cosa, que había gente ahí delante que sabía lo que hacía y gente que había ahí delante que ni puta idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo creo que ellos también se dieron cuenta de que había un director por allí organizando. Y enseguida ya entramos en contacto directo. Ya Plácido venía y me decía, mira, niño, tal, pum, vamos a hacerlo por aquí, por allá, esto te lo va a hacer el niño, esto te lo va a hacer Hernán con los tal. Y nos fuimos organizando de una manera como soterrada, en paralelo, para sobrevivir un poco a esa mezcla tan caótica que era el rodaje de esto, ¿no? Pues en 1900... Esto tampoco hice yo, claro. todas estas cosas a mí son chinos, ¿no? Ahora vamos a hablar, claro, de que aquí pasa también, ya para sumarle un poco más aliciente, en 1996 aparece Los Justicieros, pero la versión para PC. O sea, estamos hablando de una versión de la obra original y ahora os comentaré qué hay en esa versión, porque hay tela marinera lo que sucede aquí. O sea, Pigmatic, la empresa de Tony Gallardo, a raíz de supuestamente los 30 millones invertidos de pesetas en Marbella Vice, no logra recuperar esa inversión, aunque el arcade se estrena, se comercializa, ¿no? Hay muchos jugadores que ya lo conocen y han jugado, pero al batacazo pues no consigue seguir, pero sí consigue vender Los Justicieros a Dynamic Multimedia. Dynamic Multimedia es una de las grandes compañías de videojuegos, salió para PC, incluso en versiones no solo con Los Justicieros, sino varios juegos, y lo que hicieron fue dotarlo, digamos, de más posibilidades, incluso convirtiéndolo ya no solo en un shooter, sino en una aventura gráfica, porque incluía, pues estamos hablando de unos 7 u 8 minijuegos temáticos, evidentemente, del oeste, y toda esta pantalla que habéis visto, que ahora luego veréis, aquí saldrán varios de los minijuegos, donde básicamente ya el hecho de conseguir partes del mapa para llegar al final, también el poder jugar a las cartas, al blackjack, conseguir dinero, conseguir munición, conseguir diferentes armas, ya digamos que ampliaban, ¿no?, las posibilidades como videojuego, ¿no? No corte el rollo. A Enrique le cortaba el rollo. No me jodas. Piña inglesa, no. Eran difíciles. Bueno, ahora veréis varios, ¿no? Habían tanto de hacer eran minijuegos tipo puzzle, algunos, ¿no? Ya sea
hacer casas ya sea por colores, ya sea de vías del tren, a establecer pesos por una balanza. Encuentro contradicciones yo, paradojas entre el placer de dispararle a la gente y luego plantar estacas de césped. Sí, No parece el mismo juego. sí, quiero decir. daba la sensación, claro, cuando ya conoces la O sea, historia. mira, y luego... Cuando yo conoces la historia, quizás rompe un poco todo, ¿no? Porque luego incluso, ahora si se ve el de la balanza, verás bueno, no sé, ahora si sale, que eso es muy divertido, que es un perrito, una señorita, que rompe tienes que... No, sí, tienes... Pero hubo una cosa más. Hubo un segundo western interactivo que se rodó. Es algo que comentábamos ayer porque es algo muy poco conocido, incluso hablábamos también, creo, con Plácido, no sé si estaba por aquí o se ha ido, no lo veo. No te reconocía por el sombrero. Es verdad, te llevas puesto antes. Estábamos hablando de Tierras Salvajes. O sea, un poco después de Marbella Vice, Antonio Gallardo quiso ya ir a ya una inversión de yo no sé cuánto dinero pudo... Estamos hablando de que ahí había ya un riesgo brutal de intentar repetir el éxito de Los Justicieros con otro western. La diferencia quizá era un western un poco más clásico, más americano, ya con indios vaqueros, ¿no? Prácticamente con el séptimo de caballería, ¿no? Había otro concepto ya mucho más de western clásico americano que se llegó a rodar en su totalidad, que yo sepa, que se llegó a rodar en su totalidad y que se llegó a hacer un arcade original, solo uno. Supuestamente lo habrán visto Antonio Gallardo y los programadores, porque como en ese momento fue la quiebra de la empresa, no pudieron comercializarlo, porque la idea no solo era eso, era sacar Tierras Salvajes, todas las unidades, sacar Marbella Vice, que no llegó a PC, o sea, el juego de Alex nunca salió en PC y, claro, se quedó, o sea, que Enrique tuvo mucha suerte, porque si le llega a pasar a Tony la quiebra justo con Enrique, o sea, Alex no pudo ver su juego en PC. Ni el tercero, o sea, ni Tierra Salvaje tampoco llegó a PC. ¿Qué sucedió? Que escenas de Tierras Salvajes que no dirigió Urbizu están aquí. La de las vacas. Ahora a ver si sale alguna de las que hemos podido reconocer. Sí, he visto algunos planos en alguna ocasión. Que estuvimos hablando del poblado indio. Sí, indios, por ejemplo, claro, no teníamos nosotros. No tenía nada que ver con Los Justicieros, pero sí que se ve que para ampliar, ¿no? el metraje, ¿no? Las posibilidades de juego, mejor o peor acertadas, ¿no? Pero claro, te añadieron, digamos, escenas que eran de la otra película, ¿no? de Tierra Salvaje. Incluso estábamos hablando ahora de a ver si conseguimos, ¿no? Entre varios, porque estamos hablando incluso, tengo amistad con José Litarte, que es el director del Museo de Videojuegos, ahora mismo que hay en España, en IBI en Alicante, con el que hemos hecho una película, Arcadeología. Estamos intentando trazar qué videojuegos, ¿no? Qué arcades, sobre todo casos así un poco insólitos, quedan un poco por desvelar. Este, por ejemplo, tampoco, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, de Tierra Salvaje, ¿no? Estamos hablando de... Ahí no sabemos, claro, si puede ser 1 minuto, si puede ser 2 minutos, ¿no? Pero sí que se sabe, ¿no? Que... Nota por el maletín. Y luego había una torre, no sé si era Paco Calatrava o... ¿Sí? Calatrava. Claro, que hacía de cómico indio en el poblado, lo mismo. Lo mismo Mira, esta es la que te comentaba de las balanzas. Creo que no pega mucho con Los Justicieros. Son perritos. Mira el vestuario de Polainas. Puro western. Bueno, pues esto te lo añadieron, Enrique, Es un honor. a la dramaturgia, un anticontraste para... Yo me fui a Barcelona al acabar. Sí, qué curioso. Y bueno, resumido, yo creo que esto da para mucho más. Evidentemente vamos a abrir ahora turnos de preguntas para que queráis preguntar. No sé si quieres añadir cualquier cosa más, Enrique, de Los Justicieros. Bueno, subrayar el lado físico, humano, fue una experiencia
súper dura, pero yo diría que casi vacacional ya en la memoria, ¿no? El calor, estar a tantos kilómetros de las Olimpiadas, al margen totalmente de las Olimpiadas. ¿Agosto del 92? Sí, sí, una Agosto del experiencia física. Luego yo no estaba para 42 grados a la sombra tampoco. Luego el Poblado siempre ha sido un territorio envolvente, tiene su música, tiene su silencio, el polvo. Hay algo que contagia, como en Solaris, ¿no? Te metes en uno de estos poblados y más si te das un paseo solo y a la hora que están los turistas durmiendo y tal. Y ese lado de la experiencia, más, en primer lugar, el conocimiento personal con el colectivo de la gente, los especialistas del poblado, los trabajadores de aquí del sector y tal, aunque fue muy poco tiempo, pues ya te digo, ha dejado una profunda huella, ¿no? Y 30 años después que estemos aquí hablando de esto, ahora estábamos fuera flipando, ¿no? A cierta distancia los unos de los otros, pero flipando en colores y de que tenga seguidores, que tenga esta especie de mitología pequeñita, sí, no, el trabajo, ¿no? Está muy bien. Nosotros, cuando has presentado y decías que es el primer juego interactivo, iba a decir, lo hicimos sin querer. No, yo no lo sabía. A día de hoy, No. de verdad, no hemos dado... Habría que matizar, ¿no? Porque evidentemente al final siempre son matizaciones si esto entró en un arcade, si esto fue solo para cines, si esto fue para... O sea, con variaciones, ¿no? Pero en principio primera película europea comercializada, interactiva, con producción europea, es Los Justicieros. Es Los Justicieros. La segunda sería Marbella Vice. La tercera, lástima que no, claro, el intento de Tierra Salvaje, ¿no? Y evidentemente luego hubo otras. Evidentemente en Estados Unidos no pararon. Salió Fantasmagoria, salió el capítulo de Expediente X. O sea, esto siguió, ¿no? Y hubo más referentes. Pero ya digo, en este caso... Está muy bonito. Y hay que pensar una cosa, esto todavía no somos conscientes quizá del impacto si lo hacemos, si vamos a otro país. Porque si vamos a Francia, si vamos a... Alemania, vamos a Alemania. Pues si vamos... No, a Alemania es que estira mucho. O sea que lo pueden evidentemente flipar porque estamos hablando que no es un juego que se haya quedado aquí, todo lo contrario, es un juego que es conocido y reconocido pues a nivel internacional. Entonces, desconocemos todo un poco la repercusión real, ¿no? de lo que ha supuesto, incluso, os digo más, lo que salió luego a partir de Los Justicieros. Pues estamos hablando de que desarrolladores, compañías, productores, creadores de videojuegos, ha sido una referencia. O sea, ya habría que hacer eso, ya un artículo nuevo y decir, vale, ¿qué ha salido a partir de que se rodó aquí esto y se hizo esto? ¿No? ¿Qué otros juegos o qué otro, ya sea a nivel temático, aparecieron de Los Justicieros? ¿No? Porque lo hay, ¿no? Voy a llamar a un abogado. En cuanto vuelva a Madrid. No, ahí tiene, o sea... Voy a llamar al abogado. Ahí tiene, entre las versiones, la verdad es que tiene faena. Tiene faena. Bueno, si alguien quiere, abrimos turno de preguntas. ¿Queréis añadir, preguntar cualquier curiosidad, anécdota? Algo que desconozcamos, ya digo, que estamos también para aprender porque hay mucha información concretamente de esto que desconocemos, de verdad. O sea, es algo que está por redescubrir la historia de los videojuegos, porque esto ya no solo es parte de historia del cine, sino parte de historia ya de los videojuegos y no hay todavía lagunas, ¿no? Yo sí voy a hacer hincapié, en si alguno lo conoce, porque a mí me es un poco me es inquietante, ¿no? Como ha propuesto Enrique, decir, bueno, imagínate que Tony Gallardo le presentara a Julio Mede una película interactiva, ¿no? Pues hombre, los juegos que tengo entendido que hay hoy en día sería estupendo, ¿no? También Sí. de interrelaciones personales. Aparte que Julio es un Porque ya digo que ese proyecto, macroproyecto de Pigmatic, No. solo lo conoce Tony, porque esto era mucho más grande de lo que podemos imaginar. Lástima que, bueno, pues debido a esa quiebra de la empresa,
él se desentendió, que sepamos que no ha seguido, no ha querido tampoco seguir o algo. Hombre, la idea de incorporar cineastas, pon el nombre que te dé la gana, de la época o de cualquier otra época. Hoy habría una larga lista de gente mucho más joven que tendría mucho más que aportar que Alex o que yo. Pero la idea genérica de llamar a un director de cine, por así decirlo, también joven, que te puedes arriesgar a darte una leche, para hacerlo interactivo y tal, no deja de ser una idea atrevida y brillante por parte de Tony. A otro no se le hubiera ocurrido, con un realizador muy mano derecha y tal, organizando pantallas. Este quería un añadido, que supongo es todo ese movimiento y todo ese aspecto más cuidado. Sí, ¿no? realmente es un hito. O sea, hablando también con programadores, ya digo, dentro de la industria del videojuego, hacer, a partir del germen que ya se hizo de Mad Dog Macri, al año siguiente, lanzar lo mismo como concepto que se había hecho en Estados Unidos desde aquí, era algo impensable, ¿no? De hecho, estoy pensando que ahora habrá casos al revés, gente que ha triunfado o que ha tenido visión y tal haciendo videojuegos que la hayan podido incorporar a la realización de algún largo. Sí, hay ya varios. Assassin's Creed, sí, hay varios. Igual ha habido algún caso. Sí, hay ya varios directores de cine de o al revés, de directores de videojuegos que han pasado al cine. Pero estamos hablando, claro, de todavía casos tempranos, ¿no? Que a lo mejor han hecho ya un largometraje o 2 largometrajes, ¿no? O algún corto o algo. Pero bueno, si conocéis el caso de Hideo Kojima, ¿no? Él, por ejemplo, ya cada vez incorpora más todas las cinemáticas, ya actores de cine, con evidentemente sus contratos y sus derechos de imagen para hacer de personajes de videojuegos, ¿no? Quizá ya lo que estábamos también hablando nosotros ya en Petit Comité, ¿no? En esa entrevista que hicimos nosotros, cada vez las relaciones entre cine y videojuegos hay una hibridación absoluta. Yo estoy convencido, ya es una opinión personal, os puedo dar varios casos. Ahora mismo Netflix, por ejemplo, está apostando por series interactivas en su totalidad. No estamos hablando ya del caso que muchos conoceréis de Black Mirror, de Bandersnatch, de este capítulo especial interactivo, que es este mismo concepto, evidentemente, esto ya del oeste, western, y hecho en sus años, pero es lo mismo, pero ya estamos hablando de obras completas como serie o como largometraje interactivo. Como anécdota os cuento que quizá ya nos tenemos que remontar a principios, ya incluso a 2013 en concreto, hay un caso de un largometraje interactivo español que se llama La increíble historia de Hobby contra el tiempo, de Moisés Romero y Mariso Crespo, que son 2 cortometrajistas muy exitosos que se lanzaron con esta película independiente que sí que es ya un largometraje. Ya no era obligatoriamente que tuviera que estar en un videojuego. Hablando que la obra tenía unos niveles de interactividad totalmente libres. Os cuento, por ejemplo, un caso de que la película se podía proyectar y el público, por mayoría, levantando la mano o un pai-pai, o sea, estamos hablando ya casi de cine democrático, elegía qué pasaba, ¿no? Evidentemente con unas escenas ya rodadas, de bueno, ¿qué queréis? ¿Que mate a esta persona o no? La mayoría del público quiere, evidentemente con un narrador, o sea, con un showman ya, que hace de partícipe entre la obra y el público, ¿no? ¿Y al público le puedes dar calambrazos? Eso es, bueno, sería ya interactivo. Como bien sabes, Enrique, solo por ir. Se hacía William Castle. Sí. O sea, y si tiramos ya al precine. Videodorama, pero es que no tiramos es que el cine es todo lo contrario a eso. Pero si tiramos ya al precine, que es un tema también que me encanta, que estoy también metido, ya Philidor y Filistal en el siglo XVIII en las fantasmagorías realmente ya realmente electrificaba lo mismo sillas con una pistola de Leiden testículos. Pero es verdad, pero esto estamos hablando de esa interacción porque al final es muy amplia. Es muy amplia. Yo no sé si tú tuviste también a lo mejor la idea de querer hacer algo más. Yo sabía que estaba haciendo una máquina de 5 duros, un cine. Ahora, si hay gente ahora que se cree que está haciendo cine, haciendo máquinas, no, son cosas. ¿Ya hay algo que quisiste hacer que no pudiste? Mira, la máquina, hasta donde yo entiendo, delega el punto de vista tanto narrativo como afectivo como operacional al jugador. Punto. Y el cine es el manejo de todo lo contrario a eso, el dominio del punto de vista, no necesariamente el del espectador. O sea, la operación es
opuesta. ¿Y qué opinar de esa hibridación? Porque cada vez la cinemática en el Pues videojuego como no la va conozco, más te allá. puedo decir poco. A priori me interesa bastante poco. La mayoría de los cineastas que me interesan son hibridizables, ¿sabes? Hibrida tú, yo que sé, a Von Triers. A ver cómo te quedas. Estaría bien al menos ver el experimento. No sé, no quiero parecer casposo ni reaccionario, ¿no? Pero no, estás hablando con un analfabeto del videojuego. Ahora, como espectador así ligeramente apartado, pero evidentemente de cine sí que sabemos un poquito, yo lo que veo es que en la mayoría de los videojuegos tú eres dueño y señor de tus acciones, de tu destino. Y en el cine precisamente eso lo delegas, eres esclavo, pasivo, estás ahí atado a la silla. Te puedes ir, pero es lo único que puedes hacer. Ya a partir de ahí, hibridación, habría que ver cómo y qué casos y demás, ¿no? Ahora, que dependa el desarrollo dramático de la votación del público, eso es una estupidez de número de magia. Eso es teatro. Cine sigue siendo número de magia. Bueno, díselo a... Bueno, veremos qué acaba la Discutible, cosa. vamos, ya Sí, lo sí. veré. Cuando hagan así, ya veré. Ya veré. De todas formas, los juegos de rol y todo esto es súper antiguo. O Sí, sea, sí, total, el ir total. es las leyendas artúricas, las sagas nórdicas, el guerrero, y en toda la saga de caballería o novela de aprendizaje, el guerrero por el camino va adquiriendo habilidades, sabiduría, puede que riqueza, puede que herramientas para la lucha, conocimiento y demás, ¿no? O sea, vas avanzando y como en el camino de la vida, pues cada vez eres más sabio o más torpe o más tal. Esto está súper inventado. En nuestra adolescencia ya había novelitas que eran interactivas, que tú te pasabas al capítulo 13 o seguías leyendo por orden, o Rayuela es interactiva. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Sabes? Sí, sí, La sí. Biblia no es interactiva, un diccionario es interactivo. Sí, es una precursora de la hiperficción. Esto es muy importante lo que ha dicho Enrique. Si leemos la Biblia son diferentes puntos de vista, versiones de los apóstoles. Los nuevos evangelios es eso, 4 Evangelios, versiones claro, de la misma historia. de la misma historia. Pero si te vas a los Corintios, te citan Sí, sí, a sí. Noé que dijo no sé qué. Sí, sí. Y Noé es que es descendiente de Caín. Sí, 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 Entonces, claro. Pero está esa hiperficción, ¿no? Esa interacción o falsa interacción o posibilidad de interacción, digamos que ya ha estado presente, ¿no? Ha estado presente. Sí, sí. Y otra cosa es que ya, pues a nivel artístico, a nivel dramático, pueda ser más eficaz o gustar más, ¿no? O gustarme. Luego comentabas ayer. Luego el serial también pedían opinión de si gustaba el pingüino o era mejor el otro, y los chavales votaban con los cromos, y entonces mataban a un personaje o salía más. Entonces triunfaba más Spiderman que el hombre mosca, y toda esa relación para con las audiencias pues está bien. Ahora, durante el pase de la peli y tal, esto ya estaría por ver. Creo que nos estamos desviando aquí hablando de la Biblia, los justicieros. Empiezas hablando de los justicieros, acabas hablando de Caín. Sí, sí. El gran éxito del videojuego es que se fundamenta sobre una obra cinematográfica impecable de ambientación, impecable de vestuario y con una forma de dirigirte al espectador sin contar con él, por lo que siempre quedaba sorprendido. Y ese creo que es el gran éxito, y eso fue el gran fracaso de la segunda parte del oeste que quiso rodar Tony. Y con lo de Marbella fue exactamente lo mismo, es decir, que se quiso dar un paso más allá, que era la mecanización total para conseguir. En fin, y el gran éxito de Los Justicieros es que tenía un mensaje dirigido al espectador, donde él simplemente tenía que estar a salvo y protegerse, porque el mensaje era absolutamente cinematográfico. La ambientación era ideal, los movimientos, la estética, que fue un éxito total. O sea, ahí todo sumó para que el cine diese el éxito que tuvo Tony con Los Justicieros, que fue la gran fortuna. Podías haber dicho esto al principio y habernos ido a tomar algo, porque no se puede decir mejor. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más para Enrique. Bueno, pues fuerte aplauso para Enrique. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos en la gira europea de Los Justicieros, que quién sabe.
Nos vemos a ti. Muchas gracias.